Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Calle y el día de hoy les voy a presentar el trabajo final de control automático de procesos. En este caso yo quise escoger el dron para controlar su altura. Entonces, primero lo que nos suministró el profesor fueron dos archivos, uno de lazo cerrado y otro de lazo abierto. Con el de lazo abierto se hace una toma de datos para poder trabajar luego en el PID. Entonces, en este caso, voy a mostrar el lazo cerrado, perdón, el lazo abierto. Aquí simplemente pues nos entrega los datos del equipo para conocer sus límites y su funcionamiento como tal, como trabaja. Entonces acá tuve un error de lectura, un error de interpretación sobre los límites con respecto a la referencia de la altura del del equipo de medición, que en este caso son 4 radares ultrasónicos. Entonces eso me presentó problemas más adelante, pero ya les contaré de eso. Entonces se tomaron los datos desde acá, desde el monitor, y se copió y se trajeron a este archivo TXT. Posteriormente este archivo TXT lo convertí en un archivo CSV para separar cada columna con su respectivo con su respectiva variable. Entonces ya procedí a crear el ambiente en el Colab y importé los datos, aquí ya los pueden ver subidos, y después procedí a hacer el plot. Entonces conseguí este plot no sé por qué le moví y no lo pude organizar, pero este plot ya tiene un rango muy pequeño y se está limitando pues en realmente el plot completo con todos los datos que le di. Intentaré poner en la presentación el que tenía anteriormente, pero lo que yo en este caso hice fue crear un input ligado a los datos de la variable U desviada y intentar encontrar como los máximos y los mínimos de manera manual, ya que en este caso pues los datos se entregan mucho ruido por la descalibración seguramente del sensor ultrasónico ya debido a su uso. Entonces ya lo que se hizo pues manualmente fue ir encontrando pues dónde empezaba a subir, añadir ese valor, añadir los valores máximos, y de esta manera obtuve pues los insumos que serían estos, eh, con, la, con, con las fórmulas para obtener ya una función de transferencia, que en este caso la podemos ver ya aquí. Entonces, luego de tener esta función de transferencia, yo obtuve ya unos valores de PID que tenía obviamente que verificar la estabilidad del sistema. ¿Cómo hice esto? Procesando mapas de polos y ceros y verificando que las X estuvieran cerca de cero y estuvieran en el lado izquierdo, como podemos ver en este caso. Hice lo mismo con el Rod Locus. Aquí podemos ver la referencia del espacio de trabajo pues del equipo de funcionamiento, y podemos ver que están dentro del rango de trabajo. Esta es del lazo abierto, esta no tiene mucha importancia, pero esta ya es del lazo cerrado, que es la que nos determina pues en este caso eh, cuánto tiempo va a tardar el sistema en estabilizarse. En este caso nos marca 40 segundos, y con las pruebas experimentales que se realizaron tiene bastante sentido si se estabiliza más o menos en esa cantidad de tiempo a la altura determinada. Aquí pues hice una verificación con respecto a este plot, y podemos ver que las X están marcadas en el lado izquierdo y están en cero, que es lo que indica la estabilidad en el sistema. Entonces luego ya pasamos a el lazo cerrado, donde lo único que hice, mantuve todo igual, no cambié ninguna cosa del código, y agregué mis datos del PID y agregué la referencia, y ya corrió el sistema y funcionó normal. Más adelante les voy a mostrar toda la parte experimental, cómo funciona.
Ahora les quiero presentar las conclusiones. En este caso, las conclusiones pues que obtuve fue más o menos lo que yo les he contado. Eh, Requerí pues obviamente analizar el tema del lazo cerrado, ver cómo era que me iba a entregar esos datos y yo cómo los iba a interpretar, y de hecho tuve un error de interpretación en estos datos en el tema de alturas, y es que la altura pues estaba en centímetros y se daba de 1 a 100, y yo realmente creí que era como estaba de -100 hasta 900, y empecé a poner pues otros valores que no me permitían estabilizar el sistema. Entonces el sistema pues como tal, lo que pude ver es que por el código entregado él está limitado hasta llegar a unos 60 centímetros de altura. Eso es lo máximo que me entregó el equipo, así le pidiera más altura aún. Y la altura pues mínima promedio es de 15 centímetros más o menos, que es donde está posicionado el punto más bajo. Con los ultrasonidos te hacen la lectura pues de 15 centímetros en promedio. También pues aquí les hablo del tema del ruido, pues que es bastante presente. Hay mucho ruido pues en el sistema, hay una fluctuación muy grande. De hecho la máquina, lo mostraré más adelante, pero la máquina antes de siquiera despegar ya el ultrasonido da un error como de 5 a 10 centímetros más o menos sin ni siquiera arrancar. Entonces pues eso también entorpecía un poco pues el proceso para regularlo. Entonces en este caso ya, una conclusión pues que sucedió por parte ya de pruebas experimentales en las que empecé a jugar con los valores del PID, y no solo lo mantuve en PID, probé solo el AP, probé PI. Pude ver cómo incidían y cómo influían en el funcionamiento del equipo. Un overshoot muy alto, un arranque muy lento, muy progresivo, entonces podía hacer que el dron empezara a subir sus revoluciones de manera más progresiva o más agresiva. Todo esto se lograba pues modificando estos valores, y era muy interesante ver cómo iban cambiando a medida de pequeños números que uno movía, hacía una diferencia muy grande en el dron. Entonces, pues en mi caso, el PID que yo obtuve es un sistema que funciona de una manera no muy reactiva. Él arranca y él no da un envión o un salto muy alto, sino que él lo que hace es va subiendo de manera pues como más controlada, y cuando llega a la altura deseada ya empieza a ondular y se queda pues en esa altura deseada, pero nunca hace como un envión inicial grande y luego hacia abajo empieza a recalcular, sino que siempre es como de abajo para arriba, a menos de que yo se lo pida pues desde el Arduino. Si le pido que durante su proceso que desde 60 centímetros baje a 40, ahí sí desciende y otra vez vuelve a buscar su estabilización. Entonces eso sería yo creo que todo, y ahora voy a proceder a mostrarle las pruebas experimentales, que fue lo que sucedió. Bueno, aquí podemos ver los mismos valores del PID, y le puse una referencia por encima para que logre llegar al máximo. Estaba haciendo pruebas y no está llegando ni siquiera a los 60, está llegando a los 40 más o menos. Entonces va a llegar a esa altura y después voy a controlarlo para que baje a 20 y se estabilice en 20. Entonces ahí ya está arrancando. Aquí podemos verificar los valores de referencia a medida va subiendo. Ya ahí empieza a subir. Esta cintita que puse ahí, esta que pueden ver acá, es una cinta pues como que puse para referenciar que ya alcanzó más o menos la altura deseada. En este caso pues podemos ver que ahí está en
entre los 40, los 30, ahí ya lo podemos ver que está estabilizado en esta altura. Entonces vamos a pedirle que se vaya para 20. Mandamos el comando, automáticamente toma el comando y baja a 20. Y podemos ver en Y, es una referencia, ahí ya está estabilizando, fluctuando pues por los valores, pero ya está estabilizado en 20, que sería lo que necesitamos. Una prueba de modificando así ya los valores del PID. La altura máxima continúa siendo la misma que está la cinta. La altura máxima continúa siendo unos 40 centímetros, que es lo que está permitiendo el equipo en este momento trabajar.